Operarios, colegas de la facultad y amigos de la profesión, líderes de la profesión, Demetrio y familiares y amigos de Demetrio. Esta ocasión, esta noche, es difícil para la Academia de replicar. La Academia convoca hoy a más de una ocasión celebratoria. Primero, la Academia reconoce la producción intelectual de uno de sus numerarios. Demetrio Fernández adelanta otra edición de su importante Tratado de Derecho Administrativo, uno de los temas que este colega ha tratado con el rigor mayor por muchísimos años. Demetrio domina el tema con pasión, como lo demuestra el dictamen que en nombre de la Academia rindió recientemente a la Asamblea Legislativa en ocasión de la última propuesta de reforma de la PAU. Centenares de abogados del Foro de Puerto Rico, del Foro puertorriqueño, han sido iniciados en el derecho administrativo por Demetrio Fernández. La Academia celebra también el hecho de que este libro es hechura de la gestión docente de mayor antigüedad en toda la Universidad de Puerto Rico. Demetrio Fernández es hoy, en efecto, el catedrático universitario activo de más larga trayectoria en todo el cuerpo académico de esta universidad. Escuchémoslo bien. No hay ningún otro docente en la universidad, y me arriesgo a pensar que en ninguna otra universidad del país, de trayectoria académica más extensa. Y el dato lo dejo ahí. No voy a decir el año de incorporación de Demetrio a la docencia. Pero ello no es todo. Hoy la Academia convoca también a inusuales respetos que le debe una institución académica a una de las principales casas nobiliarias del país. Esto solo se suele ver en Inglaterra. Pocas veces o ninguna vez a esta costa del Atlántico. El señorío condal de Capetillo, que con tanta generosidad ha permitido que esta casa universitaria crezca en sus feudos. El conde de Capetillo, conocido como Demi o Demo, nos dijo una vez en la clase de daños como apócope de demonio, es el titular actual de esa casa. Ahijado de otra señora noble del vecindario, madrinita, doña Juana Rodríguez Mundo. Sara Torres Peralta fue testigo de su nacimiento en las actas natales del Gran Registro Condal. Nieto de su abuelita, la condesa abuela, que temprano en su crecimiento le dijo: Demi, qué grande eres.
Hoy, Demi, los plebeyos de este barrio, postrados de hinojos, confirmamos los atisbos de la condesa abuela y aplaudimos esta nueva edición de tu tratado, esta nueva manifestación de tu grandeza. La Academia ha invitado hoy al juez Federico Hernández Denton, al juez presidente hasta hace unos meses del Tribunal Supremo de Puerto Rico, a que sea quien dirija la discusión sobre la tercera edición del Tratado de Derecho Administrativo de Demetrio Fernández. Es un honor tener en esta casa al juez Hernández Denton también. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. No sabía que al aceptar esta invitación, la misma era también para participar de un acto de la nobleza. Tengo realmente el privilegio y el honor esta noche de conversar con ustedes sobre la última edición del libro del Conde de Capetillo, titulada Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Yo le agradezco mucho la invitación de la Academia de Legislación y Jurisprudencia y de su presidente, el profesor Antonio García Padilla, por esta invitación. Reconozco que al hacer esta presentación, soy una persona que le tengo un gran aprecio, una gran admiración al profesor Demetrio Fernández, y sé que todos los presentes testimonian su aprecio con el profesor Fernández, quien es catedrático de esta facultad y ha estado vinculado, tenía la fecha pero no la voy a mencionar, vinculado al estudio y enseñanza del derecho por más de 50 años. Demi es una de las figuras más destacadas y respetadas en nuestra comunidad jurídica. Es miembro de esta academia y de otras entidades educativas de mucho prestigio, tanto en Puerto Rico como internacionalmente. En el primer prólogo del libro se afirmó lo siguiente, el autor del prólogo, y quiero empezar con esas palabras, pero yo creo que son particularmente apropiadas todavía. Quiero decir con todo esto que Demetrio es el más grande, porque tiene muy claro que el derecho, sin la fuerza de la palabra bien dicha y bien escrita, ni el auxilio de una concepción de la vida que no se agote en la casuística, más que derecho en una caricatura y en pocas ocasiones una mueca. Con esta tercera edición, el profesor Fernández da cátedra de su compromiso con el derecho puertorriqueño y con sus estudiantes y con los abogados, pues ha logrado mantener al día una obra de esta naturaleza y reflejar los cambios en el derecho administrativo que han ocurrido desde su publicación, desde la publicación de la primera edición. Vaya a él y a todos sus colaboradores mi más sincera felicitación por este logro. La publicación de esta edición se hace 25 años después de la aprobación de la Ley de Procedimiento Administrativo. Como las anteriores ediciones, la última actualiza los temas que se trataron en las primeras dos, siguiendo esencialmente el mismo formato, pero añadiendo otros que no fueron abordados anteriormente. Esta nueva edición incorpora los cambios que han acontecido en el ordenamiento administrativo, con su singular análisis crítico de la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
También continúa con su principal objetivo de hacer un examen riguroso de las deficiencias y fortalezas del procedimiento administrativo de las agencias de Puerto Rico a la luz de las experiencias comparadas de los Estados Unidos y de Europa. Esta edición incorpora un nuevo capítulo que trata de la adopción y reconocimiento de doctrinas y reglas del derecho procesal civil en el campo administrativo. El título de este nuevo capítulo es Lo compatible del procedimiento civil con el derecho procesal administrativo y constituye, a mi juicio, una excelente aportación al estudio de este tema. Como bien señala el propio profesor Fernández, y cito, los estudiantes y abogados practicantes experimentan serias dificultades para comprender una disciplina de lo que estila a lo convencional que está ingredido en el derecho procesal civil. Y termino la cita. Con su elocuencia singular, ese nuevo capítulo comienza con una reflexión de la estructura de las agencias a quienes los legisladores le han atribuido enormes poderes cuasi legislativos y cuasi judiciales, y refleja su peculiar concepción del tema de su obra. Y cito, hablar de una agencia es como referirse a una entelequia. Claro está, en nuestro adiestramiento como personas dedicadas al estudio de derecho y de la ley, llegamos a toparnos eventualmente con la ficción y el carácter ilusorio que se tiene de las normas que integran el ordenamiento. La quimera está presente en ese precepto que proclama que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. La premisa inarticulada que lo informa es el conocimiento que se tiene de lo que es la ley. Por eso es necesario reflexionar como Gustavo Flaubert define el derecho. Nadie sabe lo que es. Su reflexión es entendible si tenemos presente que el derecho administrativo rige los procedimientos ante las agencias que han sido delegadas con poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, a tenor con los poderes dispuestos en los estatutos orgánicos, pero sujetos a la revisión judicial. Como bien señala el profesor Fernández, esa trilogía de poderes que se otorgan o se le delegan a las agencias administrativas constituye un elemento foráneo que altera la noción que el ciudadano normal tiene del funcionamiento operativo gubernamental. Termino la cita. Además, las personas que han sido encomendadas a ejercer esos poderes tienen también la función de adelantar los objetivos programados por los partidos políticos a través del ejercicio de esos atributos. Consciente de las consecuencias que tiene esa combinación de funciones en nuestro ordenamiento constitucional de separación de poderes y preocupado por los peligros potenciales de la otorgación de amplios poderes a las agencias con mucha discreción, a la cual se le otorga mucha discreción, el profesor Fernández reclama con mucho acierto la imperiosa necesidad de la revisión judicial. Y cito, la discreción administrativa tiene que ser controlada mediante la revisión judicial que se inspira en el principio de proteger todo aquello que produzca equilibrio social y respeto a los derechos e intereses de las personas. Concluyo la cita. Para mí esa es y ha sido la tesis central de esta obra desde su primera edición. Precisamente ese reto es el que hace tan interesante el derecho administrativo. Mientras que por un lado la adjudicación administrativa de las controversias responden a unas normas que difieren sustancialmente de las que se siguen en los tribunales, la realidad es que los tribunales, al revisar judicialmente las decisiones administrativas a la luz del debido proceso, con el tiempo han ido moldeando el derecho administrativo para que cada vez sea más parecido, no igual, más parecido a los procesos judiciales. En otras palabras, lo irónico, sin embargo, es que para ejercer esa función fiscalizadora, los tribunales a través de los años han ido articulando procedimientos aplicables a las agencias que en esencia incorporan características y figuras del proceso procesal civil
de los tribunales. En muchas instancias han sido los tribunales los que aplican a modo supletorio esas figuras al ordenamiento procesal administrativo, y precisamente para garantizar que se cumplan con el debido proceso según ha evolucionado con el tiempo. Por esa razón es que el autor concluye con mucha certeza que si examinamos con detenimiento las garantías establecidas por la ley vigente, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme vigente, tenemos que aceptar y concluir que ellas no difieren de las que prevalecen en los procesos judiciales. Sin embargo, subsiste su preocupación, y es muy legítima y muy acertada, de que esos procesos no hagan valer adecuadamente las garantías consagradas por la ley, precisamente por la informalidad que impera en las agencias y por supuesto por la influencia del partidismo político a la hora de lograr la implantación de los programas de gobierno de las administraciones de turno. Y finalmente porque la seguridad que se observen los procedimientos depende, como bien señala él, de quién presida las diferentes audiencias. Por eso la riqueza del capítulo 11 de la tercera edición. Lo interesante es que esta presentación del libro que estamos haciendo hoy se hace en momentos en que la Asamblea Legislativa acaba de aprobar una nueva ley de procedimiento administrativo que en esencia recoge los desarrollos jurisprudenciales, particularmente en el aspecto procesal administrativo, de los pasados 25 años desde la aprobación de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Aunque dicho proyecto todavía está pendiente, por lo menos que yo sepa hasta el día de hoy, dicho proyecto está pendiente de la firma del gobernador. A juzgar por lo sucedido en el proceso legislativo, estimo que muy pronto tendremos una nueva ley que regule los procesos administrativos. De hecho, si el gobernador firma dicha ley, la misma va a entrar en vigor el 1 de julio del 2016 y enmienda de una manera muy significativa la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes, y de hecho cambia hasta el nombre de la misma. La nueva ley se conocerá como la Ley de Reforma del Derecho Administrativo. Eso significa que muy pronto tendremos una cuarta edición de esta obra del profesor Fernández, con otras excelentes notas introductorias sobre las enmiendas al ordenamiento que él criticó tanto en la primera, en la segunda y en la tercera edición. Lo irónico es que el nuevo ordenamiento se está aprobando en un momento en que el Estado, según lo conocemos en Puerto Rico, esté a días de unos cambios profundos por la situación fiscal que amenaza a la solvencia y los cimientos que conocemos del mismo desde los años del nuevo tratado en Puerto Rico. El reto que ese acontecimiento trae sobre el derecho administrativo es el efecto de dicho colapso sobre las doctrinas de revisión judicial, en la que imperan la presunción de corrección que se ha aplicado en las agencias, igual que la deferencia al llamado conocimiento especializado de los administradores, el llamado expertise. El nuevo ordenamiento dispone que el Tribunal de Apelaciones atenderá la solicitud de revisión judicial como una cuestión de derecho. De esta forma queda en manos de dicho foro apelativo el escrutinio de las decisiones administrativas, que en vez de un inescrutable no lugar, ahora tendrán que examinar las determinaciones con más rigor que el que han estado acostumbrados con la legislación actual. Para cumplir adecuadamente con dicha función, el foro apelativo tendrá que dedicar más recursos, de tal forma que pueda resolver con agilidad, eficiencia y en derecho las controversias traídas ante su consideración. Está dicho foro preparado para esta nueva encomienda. Está la rama judicial preparada para este nuevo cambio. Aunque muchos de los cambios introducidos por la nueva ley son encomiables y atienden muchas de las lagunas identificadas en el ordenamiento vigente, por otro lado, llama la atención que la recién aprobada Ley de Reforma de Derecho Administrativo parece no tomar en cuenta que el Estado en estos momentos no tiene ni la capacidad ni la solvencia
para sufragar no solo a las agencias actuales, sino al esquema regulatorio que ha caracterizado las pasadas décadas desde la operación Manos a la Obra. Por eso la pregunta obligatoria es: ¿parte de la nueva ley de una ficción o una ilusión de lo que queremos que sea el ordenamiento administrativo, o está adecuadamente anclada en la realidad y la experiencia de los pasados 25 años? La ventaja clara que tenemos para hacer esa reflexión es que contamos con una obra como el libro del profesor Fernández. A mi entender, las preocupaciones expuestas por el profesor Fernández sobre la función de los tribunales en moldear el derecho son ahora particularmente relevantes. Su señalamiento de que los foros apelativos han demostrado una, incito, renuencia a participar en el proceso de revisión de la acción administrativa ha calado hondo en el menoscabo del rigor y de la calidad de las doctrinas aplicadas y las acciones adoptadas. Señala él también: los errores han sido de comisión y de omisión. Debe advertirse que mediante su omisión ha permitido que la intervención en un momento dado de la Sala del Tribunal Superior y en el presente, en cierta medida, la participación del Tribunal de Apelaciones, moldeen un derecho que atenta contra el supuesto de la uniformidad o responde a una concepción ad hoc. El respaldo de esa conducta solo conduce a que se desvirtúen los propósitos básicos que persiguen los estatutos orgánicos de los entes administrativos y a instituir una política judicial diferente a la establecida por la Asamblea Legislativa. Final de cita. Su llamado esencial a través de este libro desde su primera edición, pero particularmente ahora, es que la rama judicial intervenga con el rigor preciso para de esta forma asegurar la uniformidad tanto de la esfera procesal como sustantiva, que se debe estimular a los jueces en tanto el Tribunal de Apelaciones como el Supremo, y que a no claudicar su función revisora, especialmente en lo que respecta al deber de interpretar la constitucionalidad de las leyes y especificar las relaciones entre el gobierno y el pueblo. Para lograr dicho cometido, los foros judiciales tienen que examinar las doctrinas de deferencia a las decisiones administrativas y la presunción de corrección de las mismas, sin necesariamente convertir la revisión judicial en juicio de novo. En otras palabras, las nuevas circunstancias fiscales del Estado requieren una intervención mucho más rigurosa de los foros apelativos cuando examinan las decisiones de las agencias administrativas. Dichos foros tienen que dejar a un lado la muletilla de prestar absoluta y total deferencia a las agencias por una presunta pericia que en estos tiempos y con raras excepciones es más una ficción que una realidad. En estos momentos en que se ha invocado el poder de razón de Estado para legislar la ley de moratoria de emergencia y rehabilitación financiera de Puerto Rico y garantizar la continuación de los servicios esenciales, la rama judicial tendrá una gran responsabilidad, una responsabilidad ineludible de garantizar que las actuaciones del Estado cumplan con los imperativos constitucionales y que las delegaciones del poder cuasi legislativo y cuasi judicial a las agencias administrativas no violenten la separación de poderes. Esos retos requieren que la rama tenga los recursos necesarios para garantizar el acceso a los tribunales, para que pueda ejercitar la revisión con efectividad y con rapidez. También eso requiere que se fortalezca la rama judicial y se aísle del proceso político para que pueda atender con agilidad e imparcialidad los casos que se presentan. A mi entender, el estado del país también requiere que examinemos varias doctrinas que han prevalecido en la revisión judicial de las decisiones administrativas. En primer lugar, es sostenible el esquema de la delegación de la trilogía de poderes en agencias cuyo personal ha sufrido bajas considerables. A mi entender, el problema no es el ordenamiento procesal administrativo, pero la concepción del Estado que aspira a continuar con la trayectoria iniciada en el nuevo trato
pero sin los recursos para hacerlo. Lo que procede inmediatamente es que examinemos cuáles funciones del Estado tienen que modificarse con rapidez cuando ya se sabe que solo podrá darle continuidad a los servicios esenciales y al pago de la deuda pública una vez se reestructure. Otra pregunta que me ha hecho: ¿están las normas prevalecientes del derecho administrativo, como la presunción de corrección de las decisiones administrativas, basadas en una ilusión? Honestamente entiendo que durante los próximos años veremos un incremento sustancial en el escrutinio judicial de los procesos administrativos para impartirle mayores garantías a los derechos de los ciudadanos. Creo que es la consecuencia lógica de un proceso donde se va diezmando la estructura del Poder Ejecutivo y donde los reclamos, las quejas y los comparecencias a las agencias administrativas por parte de ciudadanos va a ir en aumento. Cada vez está la doctrina de revisión judicial prevaleciente y que impera en el nuevo estatuto que fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Interesantemente, continúa circunscribiendo el ámbito de la revisión a que las determinaciones estén respaldadas por evidencia en el expediente. Además, la nueva realidad fiscal requiere que revisemos la tendencia a continuar con la tendencia de crear cada vez más agencias, una agencia detrás de otra, con amplios poderes, cada vez que tengamos un problema que resolver que amerite una acción ejecutiva. La tendencia ha sido así en el pasado. Hay un problema, creamos otra agencia y le damos unos poderes a esa agencia de reglamentación, poderes de cuasi legislativo, y le otorgamos cada vez más poderes. Esa ha sido la práctica durante los pasados años. Sé que hay pendientes y hay proyectos que están examinando distintos tipos de controversias y que también se está considerando proponer la creación de más agencias, de otras agencias para resolver los distintos problemas, y algunos de los cuales los tribunales tienen plena capacidad para resolverlo. Además, la nueva realidad fiscal que requiere y yo creo que va a requerir, independientemente del diseño de los cambios en la nueva ley, que el tribunal, la rama judicial haga y se encamine en la tendencia y atienda a las críticas que hace el profesor Fernández sobre el ámbito de revisión judicial. Y yo he abogado por esto anteriormente. Aquí se ha discutido, de hecho en la propia academia, la jueza Fiol hizo una presentación de la teoría del hard look de la revisión judicial de decisiones administrativas en lo que tiene que ver con el asunto ambiental. Yo creo que ese es el camino que va a estar ocurriendo. No es la revisión de juicio como juicio de nuevo, pero es cada vez más un examen mucho más riguroso de lo que ocurre en las agencias administrativas, sobre todo a medida que muchos de los llamados expertos en las agencias administrativas ya se han retirado y no están incorporándose en muchas de ellas las mejores gentes. Debemos modificar el ordenamiento administrativo con lo que respecta a las limitaciones que prevalecen de que los tribunales deben tener deferencia casi a niveles absolutos a las determinaciones de hecho basadas en evidencia sustancial en el expediente. A la luz de los cambios en el derecho de intimidad, deben las agencias tener un extenso poder de investigación sin un riguroso escrutinio judicial previo. La nueva ley contiene unas disposiciones de poderes de investigaciones que, a mi entender, otorga amplios poderes investigativos y de dictar hasta órdenes provisionales sin el aval de los tribunales a las agencias administrativas. En otras palabras, estamos en los albores de una nueva era
en el derecho administrativo, no solo con la aprobación de una nueva ley de reforma de derecho administrativo, sino también con la promulgación de la reciente ley de moratoria de emergencia, que cambia los paradigmas del Estado según lo hemos conocido por muchos años. El libro del profesor Fernández nos provee un marco doctrinal de enorme importancia en estos momentos de cambio y debe ser lectura obligatoria para todos los estudiosos del derecho administrativo y de administración pública, por sus profundas reflexiones sobre el ordenamiento procesal administrativo y por sus incisivas críticas de la normativa que se ha implantado en el pasado para enfrentar los retos del futuro. A él nuestro más sincero agradecimiento por su compromiso y dedicación al quehacer académico y a nuestro país. Y nuestras felicitaciones por la publicación de esta tercera edición de esta obra, una década después de la presentación de la primera edición. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, juez. Don Demetrio, algo que añadir. La Academia lo invita a que se dirija a su señoría al grupo. Buenas noches a todos. Siguiendo las normas de los buenos modales, primero debo agradecer la comparecencia de cada uno de ustedes y de compartir lo que tienen o lo que tenían o lo que pudieron haber dicho los señores que han dirigido este espectáculo. Digo espectáculo porque era inesperado que el señor presidente de la Academia hurgara en toda esa trayectoria de la nobleza y omitiera uno de los títulos, que es el de Príncipe de Río Piedras. Él se limitó a la parte condal de Capetillo, pero ese título fue totalmente soslayado. Debo agradecer en lo personal las palabras del honorable juez y del señor presidente, toda vez que, examinando así la trayectoria pasada, a veces me pregunto, como el honorable juez se preguntaba, si estaba inmerso en el mundo de la ilusión y de la ficción cuando aludía de esa manera. De todos modos, fuera de lo que he señalado, hay un segundo apartado que me parece muy, muy relevante, que es que luego de lo dicho, tanto por el juez como por el presidente, lo único que falta es decir el amén del sacristán. Todo lo dicho, lo único que requiere es eso. Bien, debo hacer un pequeño señalamiento. El juez ya me invitó a que produjese la cuarta edición, la cual está ya estructurada a base de un dictamen solicitado por el señor presidente y la Academia, que fue remitido a la legislatura y que, al igual que esta ley, la legislatura no le prestó atención. Y entonces esto tuvo la consecuencia de que se escribiera el libro.
Hay un dato histórico que es importante que se sepa, que fui yo y comparecí ante el presidente de la Comisión de los Jurídicos y su asesor. Y fui acompañado, no debo señalar a la mano derecha o a la mano izquierda quién estaba sentado, pero ustedes lo sitúan, con don Pepe Trías Monge y con el honorable juez Juan Torruella. Y no prestaron atención, entonces se produjo el libro. Este cuarto libro también tendrá una reacción análoga, porque el documento de dictamen que enviamos a la legislatura viene titulado, ¿verdad?, a base de un poema que mi maestro don Juan Ramón Jiménez me enseñó, que dice: inteligencia, dime el nombre exacto de las cosas. Y cuando uno lee esa ley de la reforma, para empezar, no es aplicable el término de reforma, porque el juez señaló aquí que lo único que han hecho, aparte de la osadía que tuvieron, para la osadía que proviene de decir disparate, de decir disparates en esa disparate, porque son expresiones contradictorias a cuestiones fundamentales sobre las cuales se erige el derecho administrativo. Esta cuestión de la revisión judicial, yo me pregunto, ¿qué van a hacer los jueces cuando se enfrenten? Hay que prestarle deferencia. Hasta el día de hoy, la deferencia se ha prestado a base de decirlo, ¿verdad? Pues seguirá siendo lo mismo. Seguirá siendo lo mismo y tendremos entonces el mismo tipo de problema, que es hasta qué punto vamos a tolerar la discreción administrativa. Esa legislación es una legislación que nunca la he podido entender, la nueva, no la puedo entender, porque por una parte sustancialmente lo que hace es incorporar la doctrina y por otra parte decir cosas que no tienen cabida dentro del derecho, no solamente administrativo, sino que a veces dentro del derecho constitucional, porque esta incursión que apunta el juez respecto al derecho de la intimidad es una incursión que es bastante seria, porque nosotros hemos visto que cuando se plantea la cuestión constitucional del derecho a la intimidad, los tribunales han sido bien cuidadosos, y especialmente el Tribunal Supremo ha sido muy cuidadoso en dejar que el consentimiento de la parte que pueda estar afectada se dé para propósitos de que se pueda llevar a cabo ese poder investigativo. Nada, el juez señala algo que me parece muy importante, y es que en este momento de la moratoria, en este momento en que vivimos la crisis de la razón del Estado, fíjense que lo digo a la inversa, ustedes interprétenlo como ustedes quieran, es una pena que no tengamos hoy la presencia de uno de los académicos, el juez Torruella, que a lo mejor lo podríamos inyectar en la conversación para ver esa cuestión de la razón de Estado. Pero de todos modos, yo creo que el tiempo nos permitirá verdaderamente decir si hemos tenido o no razón en los señalamientos que hemos hecho y en los que haremos, y tenemos necesariamente que cumplir con la obligación de continuar la investigación y la producción de esa cuarta edición. Les reitero mi profundo agradecimiento, mi respeto, ¿verdad?, a todos y cada uno de ustedes por haber venido a participar, y desde luego también acepto los actos de atrevimiento del señor presidente, citando a mi abuela,
a la abuelita y a madrinita. Gracias. Muy bien, pues lo que no ha dado tiempo esta noche es de hablar de las alusiones literarias del autor. Que por la naturaleza de la noche tendrían que referirse al Goethe y a los románticos. Y habida cuenta de los truenos y los relámpagos y la lluvia, pues encantado de que hayan tenido la gentileza de acompañar esta gestión de la academia, esta actividad académica. Muchísimas gracias, señor juez, por su buena lectura y contextualización del trabajo que nos convoca, y quedan ustedes convidados a las futuras actividades de la academia el próximo semestre. Muchas gracias.